Estamos de vuelta en Cara a Cara en este programa que he dicho es especial porque creo que ustedes se van a sorprender de las maravillas que rodean al misterio de la Virgen de Guadalupe, y estoy con Monseñor Eduardo Chávez. Monseñor, bienvenido. Gracias, estoy muy contento de estar aquí. Monseñor, aparte del defecto suyo de ser amigo mío y de sus enormes habilidades preparando mole los domingos, la pregunta principal es... cuéntenos un poquito de su formación y de su papel actual y su relación con el misterio guadalupano. Bueno, mira, desde 1978, 77, por ahí, comencé a estudiar la Virgen de Guadalupe como seminarista todavía. Después, en 1983, me encontré con Monseñor José Luis Guerrero, que llegaba a Roma, porque él había sido designado junto con otro equipo de la Comisión Histórica para la Causa de Canonización de San Juan Diego. Él me pidió ayuda para ver cómo podía citar los documentos antiguos, sabiendo que yo estaba estudiando historia, y eso me ayudó cantidad. Aprendí muchísimo de Monseñor José Luis Guerrero y de muchos otros, como el Padre Mario Rojas, como tantos y tantos otros. No quiero dejar a un lado a nadie, porque todos han tenido algo que ver con la Virgen de Guadalupe muy importante. Posteriormente seguí el estudio, es fascinante ahorita en este programa, y van a ver que es una cosa que envuelve toda la vida y el corazón. Y luego en 1998 fui designado como cabeza de la Arquidiócesis de México en una comisión histórica que se formó para ya el último trazo, digamos, de este proceso, que sería hacia la canonización. Como cabeza de esta comisión histórica estaba el doctor Fidel González Fernández, que trabaja en el Vaticano. Y junto con Monseñor José Luis Guerrero hicimos ahora sí que este trío para ver todo lo referente a la canonización de San Juan Diego, documentos y demás. En ese último momento fui designado también postulador de la causa de canonización de San Juan Diego, y se logra la canonización de San Juan Diego el 31 de julio del 2002. Y no he dejado de estudiar todo lo referente a la Virgen de Guadalupe. Se funda el señor cardenal Norberto Rivera Carrera, funda el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos en el 2003. Y a la fecha seguimos continuando este estudio, pero ya insertados plenamente en la Basílica de Guadalupe, donde soy canónigo de la Basílica y director general del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos. Monseñor Enrique Gleni ha tenido la gentileza, así como el Venerable Cabildo de Guadalupe, de nombrarme también asesor cultural de la Basílica. Monseñor, vayamos un poco al principio. No todo el mundo sabe, digamos, los católicos en general y quien les habla, tiene un aprecio enorme por Nuestra Señora de Guadalupe, la patrona no solamente de México, de la emperatriz de las Américas, porque es una aparición mariana, una aparición en las condiciones que tenemos, en el sentido que tiene una condición particular, su imagen queda impresa en una tilma. Es una imagen bella, es una virgen mestiza, consecuencia que toca el alma de nuestras naciones mestizas. Pero la aparición de la Virgen produce un fenómeno histórico que muy poca gente conoce, ¿no? Su aparición produce un fenómeno histórico y un cambio sustancial en el tránsito, digamos así, del paganismo hacia la fe en México. ¿Nos puede contar un poquito estos detalles históricos y lo sorprendente e inusual que significó el papel de la aparición de la Virgen de Guadalupe? Sí, cómo no, y que sigue haciéndolo, porque es siempre presente y trasciende espacios, porque efectivamente su aparición fue del 9 al 12 de diciembre de 1531 en el Tepeyac, a una legua y media, como decían antiguamente, hacia el norte de la Ciudad de México. Actualmente es parte de la Ciudad de México, pero trasciende. Actualmente es patrona de todo el continente americano y desde 1935 patrona de Filipinas. Así que su trascendencia es tan grande, y como muy bien hace referencia, se ha dado una conversión como nunca se dio en la historia de la Iglesia Católica. Fue una cosa impresionante, porque una de las cosas que subraya Juan Pablo II, y tiene toda la razón,
es el ejemplo, es el modelo de evangelización perfectamente inculturada. Y es lo que hace la Virgen Santísima de Guadalupe. Y quiero decir que la conversión fue espectacular en medio de los indígenas, pero también de los españoles. Eso casi la gente no lo sabe, que uno de los documentos más antiguos se llama Información de 1556. Si estamos hablando de que la aparición es en 1531, en 1556 relativamente es breve el tiempo que se da este documento, en donde se habla de cómo son los españoles los que van en masa. Claro, mucho menor número de lo que son los indígenas, ya que obviamente los millones de indígenas que había en México, viene esta conversión verdaderamente espectacular, maravillosa, y que todo el mundo habla, ¿eh? En muchas ocasiones han tratado de poner como en duda esto, pero no hay forma de hacerlo, ya que están los documentos ahí presentes de toda esta conversión. Por ejemplo, Fray Juan de Zumárraga, el obispo de México, en 1529, estamos hablando de 2 años antes de la aparición, está verdaderamente en una situación terrible. Desesperado estaba. Desesperado, verdaderamente terrible, no por causa de los indígenas, sino por causa de sus mismos paisanos, conquistadores, algunos de ellos. Estoy hablando de algunos españoles, para que ninguno de la madre patria se me vaya a sentir. Son algunos españoles quienes tratan de incluso asesinar al obispo. Delgadillo, se llamaba este conquistador, que formaba parte de la primera audiencia. Delgadillo trató de asesinarlo con una lanza. Se salvó de milagro Fray Juan de Zumárraga. El libro de Motolinia, por ejemplo, describe cómo todos los frailes querían ya regresarse a España, porque era verdaderamente imposible. De por sí titánica la obra de una conversión, estamos hablando de millones, 20 millones cerca de indígenas. Creo que pocos saben, monseñor, le pido perdón por la interrupción, que en ese momento en el planeta, Tenochtitlán, digamos la capital mexicana, era la congregación, la comunidad urbana más grande del mundo. O sea, no había otra ciudad en Europa que tenía tanta población como la que tenía el antiguo México, digamos así, ¿no? Sí, más o menos los cálculos, y esto visto desde los mismos frailes que estaban trabajando con toda esta gente, viendo las familias. Era complicado obviamente ver el número exacto, porque las familias en México eran muchos de ellos con varias mujeres. Los indígenas se casaban con varias mujeres, los nobles, y tenían muchos hijos. Pero igual con los sacrificios humanos bajaba mucho el número de los indígenas. Y después se vuelve un tanto también difícil, porque cuando se da la conquista viene la enfermedad de la viruela que mata a muchísimos indígenas. Pero tratando de acercarnos en estos cálculos que se han hecho a través de muchos científicos, hablan de cerca de 200,000 personas solamente en Tenochtitlan, en la Ciudad de México. Y en ese entonces, las ciudades más grandes en Europa, por ejemplo, Sevilla tendría alrededor de 45,000 habitantes, París tendría alrededor de 70,000. O sea, estamos hablando realmente de un número enorme de indígenas que estaban en la Ciudad de México. Por eso, como te decía, era titánica ya la misión para los españoles, para los misioneros. Y todavía encima la cuestión de los conquistadores, de algunos conquistadores que no querían que se evangelizara. Y esto tenía una connotación también, pues obviamente de abuso, porque los conquistadores, mientras menos bautizados estuvieran los indígenas, más justificaban el hecho de que ellos podían esclavizarlos y tomar de sus bienes. Porque eran unas bestias, digamos así, entre comillas, no estaban evangelizados, no estaban al mismo rango del cristiano, digamos. Exactamente, o los trataban como aquellos que estaban en torno a diablos, ¿verdad? Toda esta idolatría que tenían los indígenas. Así que eso justificaba pues sus robos. Y los que impedían todo eso, pues obviamente eran los misioneros. Así que por eso fue que trató Delgadillo de asesinar a Fray Juan de Zumárraga. Le escribe al rey, está la carta en Simancas, le escribe al rey Fray Juan de Zumárraga diciéndole: si Dios no provee con remedio de su mano, está la tierra en punto de perderse totalmente. Eso le escribe desesperado Fray Juan de Zumárraga. Por eso, cuando se aparece la Virgen de Guadalupe, es tal la fuerza que viene una conversión de todos los indígenas de una manera espectacular,
Llega un momento en que Fray Juan de Zumárraga le escribe al rey, estoy hablando de 1539, estamos hablando de apenas 8 años después de la aparición, del 31, y Fray Juan de Zumárraga cambia totalmente la manera de sentir su corazón, porque le dice al rey que la universal reformación, así le llamaba la reforma, reformación que usted quiere, la universal reformación va a salir de México, va a salir de las Indias. O sea, cambió totalmente la forma de pensar de Fray Juan de Zumárraga. Fray Juan de Zumárraga, antes de morir, 5 días antes de morir, en 1548, estoy hablando de 10 años más o menos después de esta carta última, le dice al rey, y es verdad, habrá 40 días que con ayuda de religiosos confirmé los indios de esta ciudad. Pasaron de 400,000 ánimas los que recibieron el óleo, a lo cual atribuyen mi muerte. Y yo la tengo por vida y muy contento salgo de ella. O sea, Fray Juan de Zumárraga, después del misterio guadalupano, tiene que confirmar, o sea, dar el sacramento de la confirmación a 500,000 de personas, prácticamente 400,000, medio millón de personas. ¿Lo dice? Y atribuyen que el esfuerzo colosal de esto es lo que probablemente lo agotó hasta ir a la muerte, pero él la veía como, o sea, después de haber hecho esto, de haber traído a la Iglesia Católica todo este ejército de fieles convertidos, yo me voy a la vida, no a la muerte, ¿no? O sea, sí. Bellísima. Ahora, Monseñor, usted nos ha explicado muy plásticamente el abismo que había entre la pre-Guadalupe y la post-aparición de la Virgen de Guadalupe. Háblenos un poquito de la aparición de la Virgen de Guadalupe. ¿Qué es lo que, fuera del fenómeno de la aparición, crea esta transformación radical en los indígenas? Porque hay que comprender que, si bien toda aparición mariana es un maravilloso episodio, muchas de estas apariciones marianas en realidad pueden ser considerados desde el punto de vista humano fracasos. Hablamos de la Salette, que nunca le hicieron caso y efectivamente terminaron corrompiéndose las uvas en toda Francia como ella había prometido, y muchas otras así que no terminan, digamos, de producir los efectos. Pero yo no creo que exista una aparición mariana que ha tenido que ha producido este cambio tan radical en una población. Entonces, háblenos un poquito por qué la Virgen de Guadalupe le habla de esta manera tan impresionante a su pueblo, ¿no? Es una de las preguntas más interesantes, porque lo sigue haciendo la Virgen de Guadalupe. Y volvemos a esta palabra de la inculturación del Evangelio, que significa el poner a Jesús en el corazón de todo ser humano. La Virgen de Guadalupe hace una verdadera inculturación, y para que todos nuestros hermanos nos entiendan, es ella quien sabe tomar lo que dice el Concilio Vaticano II, las semillas del Verbo, lo bueno y verdadero que ya se encuentra en todo ser humano, y las lleva a la plenitud en su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Es bueno recordar que, así como hemos visto los antecedentes españoles, también es importante señalar un poquito los antecedentes indígenas para entender esta pregunta que me estás haciendo. Los indígenas, recordemos que son conquistados en 1521. Ellos están en una depresión terrible, y quiero señalar que no fue una guerra tan fácilmente, tan simplemente entendida en el sentido de españoles contra indígenas. Hay que recordar que los españoles tuvieron aliados indígenas que fueron en contra de los aztecas. Así que los que salen perdiendo en todo esto inicialmente son los aztecas. Y digo inicialmente porque después los españoles toman a todos los indígenas como vencidos. Eso es verdad. El caso es que los indígenas están en una situación dramática de que han sido derrotados, pero no entendamos solamente militarmente, sino que han sido destruidos en sus creencias, porque ellos tenían a sus dioses tan íntimamente unidos y estaban peleando en relación y con relación a sus dioses. Luego, la enfermedad de la viruela, que mata a la mitad de la población, es un dramatismo indescriptible. Cómo familias enteras morían, y francamente, dicen ahí los escritos, cómo tiraban la casa familiar
encima de toda la familia muerta, como sepulcro. Fue una cosa verdaderamente espantosa. Luego otra cosa, los franciscanos queriendo ayudar a los indígenas y que ellos veían a su idolatría correctamente, lo tengo que subrayar, como eso que los desviaba del camino verdadero. Les decían demonios, engañadores, etcétera, pero ya te puedes imaginar el drama de los indígenas cuando están tumbando los ídolos y los templos. Los indígenas decían, una civilización, un pueblo, no se puede construir sin antes construir el templo. Así que los franciscanos, al tumbar los templos, para ellos les está tumbando no solamente un edificio, les está tumbando su cultura, todo, absolutamente. Así que están viviendo un drama espeluznante, la verdad, terrible. En ese momento también hay situaciones cósmicas que los indígenas interpretan como el fin del mundo. Por ejemplo, ellos ven un cometa y para ellos el mundo se está despedazando porque ellos pensaban que a través de los sacrificios humanos, los dioses, especialmente el sol, necesitaba de su sangre, de su corazón, para poder sobrevivir y el universo entero seguir girando y dar la vida. Ahora ya no hay más sacrificios humanos. Evidentemente los conquistadores y los misioneros detuvieron los sacrificios humanos. Es que es obvio, ¿no? Y para los indígenas eso significaba cómo poder alimentar a todo este universo. Los indígenas no tenían una visión solamente de su nación como si fuera bordeada por fronteras, sino que ellos veían hacia arriba y decían desde Tenochtitlan, nosotros alimentamos al sol, la luna, las estrellas, el universo. Claro. Imagínate la mentalidad. Una responsabilidad universal, digamos. Claro. Se habían puesto encima de sus hombros una responsabilidad fuera de todo, ¿verdad? Y ahora resulta, ¿quién los va a alimentar? Ellos decían, nosotros fuimos sitiados en la guerra de conquista alrededor de cerca de 90 días. Sin agua, sin comida. Eso fue lo que resistimos. Se empezaron a comer ahí todo lo que encontraban, todo, lagartijas, lodo, no, una cosa espantosa. Pero ellos decían, ¿cuánto más van a durar estos dioses? O sea, el universo está a punto de terminar. Y luego hay 3 temblores. Para los indígenas, ellos pensaban en sus profecías de que el mundo iba a terminar en 4 movimientos, es decir, en 4 temblores, en 4 terremotos. Y habían sucedido 3 en 1530. O sea, ellos están, bueno, y luego todavía hay un eclipse de sol. La luna se está devorando el sol. Todo esto hace que el indígena está verdaderamente en una depresión terrible. Es el momento cuando Zumárraga también dice esta frase, si Dios no provee con remedio de su mano, está la tierra en punto de perderse totalmente. E intervino Dios a través de Santa María de Guadalupe. Ella haciendo una verdadera inculturación, ella que trae a Jesús en su inmaculado vientre, ya que recordemos que la imagen de la Virgen de Guadalupe es de una doncella, de una virgen que está esperando a Jesús. Es una mujer de espera. Y si entendemos que el tiempo litúrgico que llega en el 9 de diciembre es precisamente Adviento, espera, perfecto a nivel desde la óptica de los españoles. Si vemos que es una Inmaculada Concepción, y estamos en la octava de la Inmaculada Concepción, con toda esa iconografía que nos presenta el libro de Apocalipsis 12, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y está a punto de dar a luz. Desde la óptica de los indígenas, ella se aparece en el tiempo que están por celebrar solsticio de invierno el 12 de diciembre, que es el momento en donde el sol empieza a vencer a las tinieblas. Los días comienzan a ser más largos. Los indígenas, antes de la conquista, hacían miles de sacrificios humanos para dar esta sangre y estos corazones al sol y que él pudiera vencer el solsticio de invierno. Cualquiera de nuestros hermanos dirá, padre, el solsticio de invierno no es el 12 de diciembre, es el 22. Pero hay que recordarles que en 1531 el calendario europeo estaba equivocado por 10 días. Esto se arregla hasta 1582. O sea, astralmente, en 1531, el 12 de diciembre es solsticio de invierno.
Y es en este contexto en que va a aparecer la Virgen de Guadalupe con toda, no solo la fuerza de ser la Madre de Dios, sino con todo un mensaje amorosamente preparado para los fieles. Y, me gustaría que entráramos ya a este detalle de la imagen misma de la Virgen de Guadalupe, Monseñor, apenas regresemos del corte. Estamos con Monseñor Eduardo Chávez, el experto más importante en la Virgen de Guadalupe, en un interesantísimo diálogo sobre nuestra emperatriz de América. No se vayan, que ya volvemos. Seguimos con Monseñor Eduardo Chávez en esta edición especialísima de Cara a Cara, hablando de la gran significación histórica y su proyección al presente y al futuro de la aparición de nuestra querida y amada Madre, Nuestra Señora de Guadalupe, que es la patrona y emperatriz de las Américas y de Filipinas. Monseñor, lo había interrumpido, bueno, yo no, el corte, ¿no? Así que no me eche la culpa. Lo había interrumpido en el momento en que usted nos explica este momento culminante. Hay una gran tensión ahí, ¿no? Por un lado, el tremendo pesimismo cultural de del pueblo nativo y comparado a ello la frustración evangelizadora de Monseñor Zumárraga, que era un buen hombre, un hombre que quería, digamos, evangelizar al pueblo, pero llegan entonces aún a este punto muerto, y es ahí donde sucede este milagro de Dios, este milagro mariano. Yo lo diría, es el encuentro de Dios a través de Santa María de Guadalupe, porque hay que recordar que exactamente en su vientre está Jesús. Es una mujer embarazada, por eso la imagen trae esta cinta oscura arriba del vientre. Algunos han dicho, verdaderamente entendían que Jesús está ahí, y sí, no lo dudo de ninguna manera, que entendieron perfectamente que es una mujer embarazada y que Jesús es el centro de su imagen. Tenemos en el Museo de la Basílica obras del siglo XVII, del siglo XVIII, en donde los pintores hacen una copia de la imagen de la Virgen de Guadalupe y la ponen con la Santísima Trinidad. Así que pintan Dios Padre, Espíritu Santo y el Hijo. Saben perfectamente que está en el vientre de ella. Así que sí entendieron perfectamente que se trata el centro de Jesús. Y luego, a nivel de los códices, comparando los códices, hay una flor de 4 pétalos que está a la altura, en el vestido, que está a la altura del vientre, en donde para los indígenas, según la referencia con los códices, lo subrayo porque a veces se ha dado un poco esto de buscarle a la imagen que ven dragones o Adán y Eva o que ven cosas. Eso no se puede sustentar. Hay ocasiones que las personas en su devoción ven este tipo de cosas, yo le llamo una devoción personal. Pero lo que sí podemos sustentar es cuando tú comienzas a comparar cómo dibujaban los códices, cómo hacían los códices y la interpretación a través del conocimiento de toda la mentalidad y filosofía, sobre todo religiosa, de carácter tolteca, de los toltecas, que los aztecas han asumido. Pero los toltecas son las personas más sabias, los indígenas más sabios, que llegaron a creer en un solo Dios, si bien no el verdadero Dios, pero ellos llegaron a creer en un solo Dios. O sea, eran monoteístas, digamos. Se podría acercar a este tenor, pero en realidad vamos a llamar filosofía religiosa porque todavía no es realmente lo que nosotros podríamos llamar como la revelación. Ahí tenemos que ir con mucho cuidado, porque si bien los toltecas hablan del dios Ometeotl, pero era un dios alejado, era un dios que no le importaba el ser humano. Y lo dice así Netzahualcóyotl. Tú, Tloquenahuaquil, Pamenohuani, Teyocoyani, Moyocoyotzin, tú eres el único Dios vivo y verdadero, pero estás lejos de mí.
no me amas, no me quieres, te burlas de mí, te ríes de mí. Me has lanzado a este mundo solamente para morir. ¿Dónde estás?, decía Netzahualcóyotl. ¿Dónde estás, Tloquenahuaque? ¿Cómo quisiera cantar tus flores? Es decir, ¿cómo quisiera vivir en tu verdad? Así que está hablando de un solo Dios, pero alejado, que no le importa el ser humano. Cuando la Virgen de Guadalupe le dice a Juan Diego, yo soy la madre de Tloquenahuaque, Ilpamenohuani, Teyocoyani, Muyocoyochin. Yo quiero una casita sagrada para ofrecer mi amor persona. Así que el verdadero Dios, que obviamente en la mentalidad tolteca estaban preparados para recibir como tierra fértil, el verdadero Dios no está alejado de ti, y mucho menos se burla de ti. Quiero una casita sagrada para ofrecer mi amor persona. Así que es un Dios que no viene solamente a verte o a visitarte, que viene a vivir contigo. No, es brutal. El mensaje de la Virgen de Guadalupe es algo impresionante, porque es lo que tanto deseamos actualmente. Es lo que tanto anhelamos y tanto estamos buscando por muchos caminos que desgraciadamente no son los verdaderos. Hay caminos totalmente equivocados, hay caminos que si bien nos acercamos a quien es el verdadero Dios, pero no llegamos todavía a tocar. Mientras que es Él quien toma la iniciativa de venir a encontrarse con nosotros y a vivir en medio de nosotros, ni nada menos que a través de su Madre Santísima. Entonces, siguiendo lo de es que son tantas cosas, pero siguiendo lo de la imagen, Él está ahí. Así que es un verdadero encuentro con Dios a través de Santa María de Guadalupe. La imagen tiene muchísimos significados más, no solamente el códice que guarda el vestido rosa salmonado. Por ejemplo, la luna negra que tiene a sus pies, que está en contraste con el sol, es un verdadero eclipse. Ella está eclipsando, no, lo voy a decir más correctamente. Él, en su inmaculado vientre, a través de su madre, está eclipsando y superando todo lo demás. Los indígenas lo entendieron perfecto, porque México significa en medio de la luna, en el centro de la luna, en el ombligo de la luna. Así que ella viene en el centro de la luna, México. Pero no nos equivoquemos, no es el concepto actual de México como nación, sino para los indígenas México es el lugar de los 4 rumbos del universo. México es el hogar del Dios omnipotente. Por eso ellos pensaban que en México era la manera de mantener todo el universo. Claro, por eso recaía sobre ellos la responsabilidad de sostener todo el universo, porque ahí estaba la presencia del Dios Todopoderoso, de la divinidad absoluta, ¿no? Sí, y ahora el verdadero Dios, que va más allá de lo que ellos podían haber imaginado, por muy cercanos que estuvieran, viene ahora a entregarse a ellos. Ahora, Monseñor, entonces, para retomar, para asegurarme que lo sigo con claridad, sí. La Santísima Virgen María se aparece y es para el lenguaje y la simbología indígena, y en consecuencia creo que los indígenas vieron muchísimo más de lo que los españoles verían en su momento, ¿no? Y nosotros. Claro, entonces ven esta cinta, ven la flor de 4 pétalos, entonces dicen, esta mujer está embarazada de alguien que es el Dios omnipotente. El Dios omnipotente. Sí. Y en consecuencia ella está pisando esta luna negra que, supongo yo, simboliza la victoria sobre el cosmos. ¿Cuál era el símbolo que leían los indígenas de esta? Que venía al hogar del Dios omnipotente, y que este verdadero Dios superaba todo, porque Él está haciendo a través de ella un verdadero eclipse. Él, el verdadero sol, o sea que no está eclipsando la luna al sol, sino que es Él en su inmaculado vientre que está eclipsando todo lo demás, está superando todo. Tan fuerte es esto, las estrellas, por ejemplo, 46 estrellas. Es interesante. En el manto azul verdoso. Manto azul, okay. Y ese manto azul verdoso para los indígenas solamente lo podía portar el emperador. O sea que ellos inmediatamente con el color, ellos captan que están ante la emperatriz. Inmediatamente. Inmediatamente captan que es virgen, porque las indígenas que se habían casado, que se casan,
tenían que usar un peinado especial, un trenzado, que estas trenzas subían hacia arriba como en cuernitos, así lo dibujan. Toda mujer casada tenía que portar ese tipo de peinado, casada, para que en la sociedad indígena inmediatamente entendieran esto. Mientras que una doncella, una virgen, tenía que portar el pelo bien peinado hacia los lados, sin ningún trenzado. Así que viendo la imagen de la Virgen de Guadalupe, los indígenas entendieron perfectamente que era virgen y al mismo tiempo madre. Impresionante. Y luego las estrellas que te decía, son 46. Actualmente en el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos estamos haciendo un trabajo con astrónomos, astrónomos de la UNAM, otro astrónomo es de la Universidad de Anáhuac. O sea, junto con el matemático Fernando Ojeda, estamos haciendo un trabajo en este sentido del seguimiento de las estrellas. Impresionante cuando los astrónomos están impactados de comprobar y certificar que son las constelaciones en el cielo de México en aquel entonces. O sea, es impresionante, porque además otra cosa, haciendo estos cálculos, vuelvo a decir matemáticos, astronómicos, se sabe cuándo fue exactamente cuando se imprime la imagen en la tilma de Juan Diego. Se sabe la hora, porque si es más allá de la hora dicha, una estrella ya no entra en el manto, digamos. Si es antes, una estrella no entra Otra o sale. estrella, claro. Exacto. Es a las 6:45 de la mañana del 12 de diciembre, martes 12 de diciembre de 1531. Es impresionante. Otras cosas también son las nubes, que generalmente no tenemos así muy rápidamente, que está en torno de nubes. Para los indígenas, alguien que viene entre nieblas y nubes significa alguien que trae un tesoro, un cofre de riquezas espirituales. Decían los indígenas a los españoles, a los frailes españoles, decían: ustedes que vienen entre nieblas y nubes, ustedes vienen del lugar desconocido donde Dios es espiritual. Ustedes son ojos, oído y boca de aquel invisible y espiritual, en ustedes se vuelve visible. Así que inmediatamente todo esto están leyendo los indígenas, están contemplando la belleza de esta imagen, pero también la están comprendiendo, leyendo toda esta inculturación que ella hace. Y, Monseñor, cuando los indígenas, es decir, nosotros sabemos lo básico de cómo llega esta imagen en la tilma de San Juan Diego, cuando derrama las flores que la Virgen le había pedido llevar como muestra de la autenticidad de su aparición a Fray Juan de Zumárraga. Y sabemos a las 6:45 es la hora, ¿no? 6:45 de la mañana, sí. Tempranero Sí. Y ¿qué sucede luego con esa tilma? ¿Cómo es que esa tilma pasa a ser vista, contemplada, admirada por la población nativa? Es importantísimo esto que estás preguntando. Hay que decir que las flores, entre los indígenas, flor y canto significa la verdad divina. El hecho de que Juan Diego haya ido por ellas, mandado por la Virgen, en lo alto del Tepeyac. El Tepeyac es un cerro muerto, árido, salitroso. Además es diciembre, helaba, no había forma de dar vida. Es decir, en un lugar muerto es donde crecen estas flores, aparecen estas flores, enraizan estas flores. Y Juan Diego las corta, se lo pide la Virgen, y lo lleva en el hueco de su tilma, así lo dice el Nicalmopogua, y tiene un significado muy profundo. Qué lástima que no nos podemos detener en el programa para ver todos estos significados. Pero bueno, baja Juan Diego, enseña las flores, y después, como tú muy bien dices, va con el obispo y le da las flores. Quiero decir que la señal no son solamente las flores, sino que cuando se imprime la imagen de la Virgen de Guadalupe en la tilma, resulta que también la imagen, la tilma de Juan Diego, es parte de la señal. Y la señal le pertenece al obispo, quien fue el que pidió la señal. En primera instancia, el obispo la pone en su oratorio, porque le pertenece la señal nada menos que a la cabeza de la iglesia, que es el significado. Y después pasa la imagen a la iglesia mayor, lo que sería la catedral, durante los pocos días, 15 días apenas, que duran la construcción
del templo de la casita sagrada de Santa María de Guadalupe. Es interesante que la Virgen de Guadalupe le haya pedido una casita sagrada, que nosotros entendemos templo católico, que entendemos iglesia católica, porque recuerden que para los indígenas un templo significaba civilización. En otras palabras, lo que le pide la Virgen de Guadalupe es una nueva civilización en donde Dios omnipotente estará como centro de esto, y esto es la Eucaristía. Así que la Virgen, la imagen de la Virgen de Guadalupe es puesta en esa humilde ermita, el primer templo dedicado a ella, a los pies del Cerro del Tepeyac, en el llano, donde ella lo pidió, y también tiene un significado especial. Y los indígenas comienzan a contemplarla y a leerla. Obviamente los sabios inmediatamente empezaron a leer todo esto y a entender todo lo que estaba diciendo la Virgen de Guadalupe, y tocó el corazón de los indígenas impresionante, y vuelvo a subrayar, también de los españoles, que sin entenderlo con una mentalidad náhuatl, tolteca, ellos entienden perfectamente el gran significado de una imagen semejante. Cómo la Virgen de Guadalupe sigue y sigue y sigue tocando el corazón de todo ser humano. Ella verdaderamente es una inculturación perfecta. Y luego la colocan en ese lugar húmedo, salitroso, que es el Tepeyac. Hay un experimento que a finales del siglo XVIII, un científico Bartolache de nombre, hizo poner copias semejantes, con tela semejante, de palma, como palma agave, que es lo que tiene esta tela, la imagen auténtica de la Virgen de Guadalupe. Mandó a hacer 2 copias lo más fiel posible y las puso en el Tepeyac. Solamente 8 años duraron. Todos los colores se convirtieron en negros, cenizos, se empezó a despedazar. A los 10 años la tuvieron que retirar. La imagen de la Virgen de Guadalupe duró 116 años sin ningún tipo de protección, pegada a esa pared húmeda y salitrosa. El lago de Texcoco, que era salado, inundaba la ermita en muchas ocasiones. ¿Cómo es posible que haya perdurado tanto? 481 años tiene la imagen. Luego, no solamente eso, sino también centenares, miles de personas que la tocaban, que la besaban, que la estrujaban. Una anécdota, nosotros después de la canonización de San Juan Diego pusimos una imagen de San Juan Diego a un lado, sin vidrio, era una barniz especial, bueno, lo pusimos ahí. La gente tanto que palmeaba a Juan Diego por las manos más o menos, pues se las llevó, o sea, se acabó. Borraron. Sí, no, se hizo un agujero, ya estaban tocando la pared. Tuvimos que cambiar la imagen, o sea, en 2 años, en 2 años. Imagínate la imagen de la Virgen de Guadalupe, 116 años sin protección. Y después, por accidente, a finales del siglo XVIII, el platero que estaba arreglando, limpiando el marco, por accidente, tropezó pues su codo con ácido, que es el que estaba usando para limpiar el marco, y le cayó encima a la imagen de la Virgen. No le pasó nada. Y quiero aclarar a todos nuestros hermanos que tampoco se hizo un agujero, sino simplemente está chorreada, está la señal de este ácido, pero lo impresionante es que no le pasó nada. ¿Cómo es posible que esta imagen está en una tilma semejante que no tiene preparación, no tiene absolutamente preparación? Todos los colores pasan al otro lado, no están flotando como por ahí he visto en algún email, que está tremendamente equivocado. No está flotando la imagen, lo sorprendente es que está en los hilos y pasa al otro lado. No se puede llamar pintura porque no tiene brochazo, es una impresión, no tiene pincelada, es una impresión y pasa al otro lado. Otra cosa que por ahí vi en este email, decían de que se escuchaba el corazoncito del niño Jesús, que un doctor, no dice quién, con sus aparatos, escuchaba el corazoncito del niño Jesús. Esto es totalmente falso. No existe ningún informe de eso, no existe un examen de eso es totalmente falso. Y lo triste es que estas exageraciones sobre la devoción en realidad no es que ayuden a entender mejor o a admirar más el milagro guadalupano. El milagro guadalupano implica tantos elementos que son que se paran por sí solos. Y creo que la principal muestra de ese milagro es lo que usted nos cuenta,
casi medio millón de personas que vienen a pedir ser incorporadas a la iglesia de los nativos, y también la conversión de los españoles, entre los cuales habían pues encomenderos bastante desalmados, ¿no? Que no son novedad, no fueron novedad solo en México, sino en general en toda América Latina, ¿no? Digamos, la historia oscura de los encomenderos es una realidad en Bolivia, en el Perú, en Chile, es decir, no eran una rareza, ¿no? Pero tienes toda la razón, pero hay un dato bien interesante. Si bien acabo de describir lo que decía la carta de Fray Juan de Zumárraga antes de morir, que decía de estos 400,000 indígenas, pero después de la aparición, Motolinia nos dice que apenas en 7 años se convirtieron cerca de 8 millones de personas después de la aparición. Y Motolinia hace referencia a esto. O sea, ¿qué pasó? Que antes Motolinia está hablando de regresarse a España, porque los quieren matar, porque no había forma de evangelizar, porque no podían tener el idioma, porque esto fue poco a poco. Es cierto que hicieron los catecismos, Fray Pedro de Gante, por ejemplo, hacía catecismos con dibujitos, pero no llegaba, ni mucho menos. Después de la aparición, ahí está Mendieta también, Jerónimo de Mendieta, un fraile de la época, donde hace unas descripciones maravillosas de cómo es la conversión de miles y miles. Llegan a un monasterio, 2 frailes, y ya tienen a 14,000 personas que quieren bautizarse y demás. 14,000 por día. O sea, es una cosa. Ellos caminaban en algunos señalamientos que hace Motolinia y también Jerónimo de Mendieta, hablan de que caminan más de 40 leguas para buscar confesor. O sea, se cambia totalmente la situación, tremendamente, y les da un ánimo y una fuerza a los frailes. Es impresionante cómo la Virgen de Guadalupe, cómo entra, y aquel que intentaban asesinar, como era el obispo, le dice a Juan Diego: esto tiene que ser aprobado por el obispo. No se hace nada sin el obispo. Si hay que ir de nuevo a darle una señal, se le da la señal, pero no se hace nada sin el obispo. Y al mismo tiempo le dice al indígena laico: pero tienes que ser tú. He depositado toda mi confianza en ti. Y todavía le dice a Juan Diego, qué lástima que no podemos ver más de él, pero dice: hijo mío, socoyotito mío, te pido, te ruego, te imploro, te suplico, que tú seas mi mensajero, que tú seas mi intercesor. Es que es algo brutal. Es sorprendente, monseñor, porque en realidad la lección de eclesiología, es decir, de la vida de la iglesia, de la Santísima Virgen María, pues cualquiera podría decir: hago lo que se me da la gana, ¿no? Y sin embargo conduce al laico, al obispo, pero al mismo tiempo que reconoce esta dignidad del laico de que tú eres el que tiene que, no voy a escoger un sacerdote famoso, tú como laico eres el que va a llevar este mensaje al obispo, y esto va a comenzar a irradiar este enorme milagro guadalupano a través de la aprobación episcopal, ¿no? Entonces, esto es una lección de prueba, de testimonio, ¿no? De cómo la misma Santísima Virgen María refrenda, reafirma el papel de la Santa Madre Iglesia como el sacramento de salvación que ha escogido su Hijo, ¿no? Y que es a través de la Iglesia y de todos sus miembros, incluyendo los laicos, que el mensaje guadalupano puede llegar a su máxima extensión, ¿no? Sí, es como, claro, es un ejemplo. Es como si la Virgen de Guadalupe pusiera en el siglo XVI el Concilio Vaticano II. Es como si ella lo introdujera de una manera impresionante, perfecta. ¿Por qué lo dice, monseñor? ¿Qué elementos ve usted así agrupados en el milagro guadalupano? Muchos, por ejemplo, esta eclesiología impresionante de tomar las semillas del verbo y lanzar esto en plenitud a su Hijo Jesucristo. Otra, una mujer en el siglo XVI, ser religiosa es entrar a un convento, basta. Pensar en misionera, jamás. En el siglo XVI, no.
una mujer que quisiera consagrar su vida a Dios era puesta en un monasterio. Sin embargo, ella es la primera discípula y misionera del amor de Dios en el continente. O sea, es exactamente el Concilio Vaticano II, con todas estas disposiciones maravillosas, Lumen Gentium, etcétera, cómo ella la hace una realidad en 1531. Cómo toma esas cosas tan difícil de saber en el corazón humano y que es el anhelo de todo ser humano, como los indígenas que buscaban a Dios, que buscaban el amor, que buscaban la plenitud, que buscaban la paz, la felicidad, como todos nosotros. Ahora, la Virgen de Guadalupe es un fenómeno vivo, en el sentido que hoy día sigue teniendo este enorme poder sobrenatural evangelizador. Usted en tus estudios y todo lo que ha visto, ya para concluir en este programa, Monseñor, pero queremos comprometerlo para un próximo programa para hablar de San Juan Diego, que es toda otra historia fascinante. ¿Ha sido usted testigo de conversiones inesperadas, sorprendentes a los pies de la Virgen de Guadalupe? Pero por supuesto, es que uno que está ahí en la Basílica de Guadalupe es como realmente ser testigos de lo que ella hace. Alguna persona, una periodista me preguntó en Los Ángeles que por qué o de dónde me había salido este amor a la Virgen de Guadalupe, y yo le dije, no, esa no es la pregunta. ¿Cómo no amar a Santa María de Guadalupe, esa belleza de imagen, esa belleza de mensaje, esa entrega total que nos hace de este Dios omnipotente? No, la pregunta no es esa, la pregunta es, ¿cómo es posible que ella me siga amando? La pregunta más bien es, ¿cómo es posible que a pesar de mis limitaciones, de mis pecados, de mis faltas, ella sigue insistiendo en poner su bendita imagen y con ella Jesús en mi corazón? Esa es la pregunta. Somos como la tilma, que estamos llenos de nudos, de agujeros, de rasgaduras, pero ella nos ama tanto que pone a Jesús en ella. Y en ella, en nosotros. O sea, es una cosa impresionante. Estos milagros que tú dices de ser testigo, tantos y tantos de verdad, pero yo creo que uno que soy testigo es en uno mismo, porque uno conoce sus defectos y uno conoce tantas cosas que no van. Y cómo ella ha hecho un verdadero milagro en mí, concretamente, ¿verdad? Me dio un sentido de la vida y un sentido de mi sacerdocio en Cristo impresionante. Así he visto muchas personas que, por ejemplo, le piden de la vida, mucho en cuanto a la vida, tener un hijo, y ella se los concede. Todos estos son milagros maravillosos, Monseñor, y como siempre hablar de las grandezas de María nos dejan cortos, así que quiero comprometerlo para un programa más, para poder hablar y abordar todas estas maravillas de la Virgen de Guadalupe. Así que hemos estado con Monseñor Eduardo Chávez, vamos a comprometerlo para estar en uno y si se puede 2 programas más para seguir hablando de estas grandezas. Mientras tanto, les agradecemos la sintonía a Soy Alejandro Bermúdez, estoy en el programa Cara a Cara y por tercera vez, abusando de su confianza y de su generosidad, he traído a Monseñor Eduardo Chávez para que sigamos conversando de este tema que es absolutamente inagotable, ¿no? La Santísima Virgen de Guadalupe, Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de América y de las Filipinas. Luego hemos visto emperatriz y hemos visto además toda esta conexión muy poco conocida de la importancia de San Juan Diego canonizado como tal. Y así que sin más, le doy la bienvenida a Monseñor Chávez. Monseñor, gracias por su tolerancia. No, gracias, de veras es un gran honor, una gran alegría estar aquí contigo. Y de repente lo terminamos enganchando para una cuarta, pero eso vamos a ver si le da la paciencia. Porque yo encantadísimo. Y nosotros, para los hermanos que no han visto los anteriores programas que hemos tenido con Monseñor Eduardo Chávez, han sido programas con una información enorme, poco conocida. Monseñor Eduardo Chávez es la persona que dirige en este momento el instituto que lleva adelante los más importantes estudios e investigaciones guadalupanas
para él convertirse en este experto discípulo de probablemente uno de los más grandes guadalupanistas, digamos así, que han habido en la historia, y por otro lado, el postulador de la causa de San Juan Diego. Pero al mismo tiempo, Monseñor acompaña todos estos descubrimientos con unas reflexiones muy importantes, todas ellas realizadas en el misterio guadalupano, y por eso es que ahora quería entrar en esta tercer encuentro que tenemos, Monseñor, sobre cómo se proyecta todo el misterio guadalupano en el hoy de la Iglesia en el mundo y de América Latina. Nosotros sabemos que el Papa Juan Pablo II le tenía una gran devoción a la Virgen de Guadalupe. Él vino a entregar la exhortación apostólica Ecclesia in America en el Santuario de Guadalupe, es decir, dándole a la Virgen de Guadalupe este carácter ya absolutamente continental. Norteamericanos, canadienses, junto con toda América Latina, vinieron a recibir su copia de Ecclesia in America. Y sin embargo, esto de todas maneras nos quedaron preguntas respecto del último programa y que comienza por aquí, y creo que esto nos sirve de trampolín para ir al presente. Pero nos hicieron algunas preguntas respecto al pasado. ¿Qué pasó con San Juan Diego? Es decir, nosotros nos quedamos en que tiene este gran momento en el último programa, nos quedamos en este gran momento del encuentro con el obispo Zumárraga, pero después de eso, ¿cómo sigue el curso de la vida de San Juan Diego hasta que el Señor lo convoca a su presencia? Bueno, son muchas preguntas, por demás interesantes todas, pero yo quisiera empezar diciendo que muchas gracias. Muchas gracias, porque en estos 3 programas podemos tener un poquito más de tiempo para poder analizar, para poder meterse un poquito más al acontecimiento guadalupano, que como muy bien dices, nos sobrepasa y es muchísimo lo que hay que ver, pero gracias a Dios se tienen estos programas donde se puede avanzar un poco más y que nuestros hermanos conozcan un poquito más profundamente por qué la Virgen de Guadalupe es tan actual, el mensaje y la imagen. Así como me preguntaba sobre San Juan Diego vive en una pequeña choza que le dio oportunidad a Fray Juan de Zumárraga, el obispo, de hacer a un ladito de la antigua ermita que se le dedicó a la Virgen de Guadalupe en el llano del Tepeyac. Ahí nos quedamos. Esta construcción fue hecha por sus mismos paisanos de Cuautitlán. Recordemos que él nace en Cuautitlán, aunque después se va a vivir a Tulpetlac. Pues bien, él está ahí como verdadero contemplativo, pero también diciendo al mundo entero lo que había pasado. Así que él vive cerca de 17 años cuando muere en 1548, el mismo año que muere Fray Juan de Zumárraga. Su tío había muerto en 1544, el 15 de mayo, y había sido enterrado en la misma ermita. A San Juan Diego se le entierra también en la misma ermita. Eso fue lo que pasó. Ahora, ¿por qué es la importancia de que el Papa Juan Pablo II haya tenido a bien entregar esta Ecclesia in America, este documento maravilloso, a todos los obispos de América, y donde también hace patrona, emperatriz, patrona de todo el continente americano? Para el amor de Dios, a través de la Virgen de Guadalupe no hay fronteras, no hay divisiones. En Ecclesia in America, Juan Pablo II pone una parte muy importante de todo lo que estamos comentando. El acontecimiento guadalupano, la Virgen de Guadalupe es el modelo de evangelización perfectamente inculturada. Ella pone a Jesús en el corazón. ¿Quién dijo esta frase que toma Juan Pablo II en Ecclesia in America? Nada menos que el episcopado de Estados Unidos de América. El episcopado norteamericano dice esta frase que toma un polaco, Juan Pablo II, para lanzarlo al mundo entero. Y hago referencia ahora sí a las nacionalidades, porque volvemos a lo mismo.
para el amor que nos trae la Virgen de Guadalupe, que es el amor mismo de Dios. Somos su única familia. Por eso ella pide una casita sagrada para ofrecer su amor persona. Es decir, somos la única familia de Dios. Y al pedir una casita sagrada, como ella lo define, para los indígenas está pidiendo un templo. Y recordemos que para los indígenas templo significa civilización. Así que ella pide y se está construyendo en el corazón de cada ser humano la civilización del amor de Dios, cultura de la vida. Me da muchísimo gusto, de verdad lo digo con toda sinceridad, que en Estados Unidos de Norteamérica sobre todo se ha tomado como bandera a favor de la vida, desde la concepción hasta cuando el Señor nos quiera ante su presencia, a la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué cree que es esto? ¿Cuál es la conexión? Porque esto es una conexión que para los grandes militantes pro vida que tengo el honor de conocer, les resulta absolutamente natural. Pero no es la única imagen que tenemos nosotros de la Santísima Virgen puesta en estado de dulce espera, digamos así, en estado de buena esperanza, como se decía antaño, ¿no? Y sin embargo, ella es la que es escogida como emblema, como estandarte, cuando uno va a la gran marcha pro vida de cientos de miles de personas que van a Washington, D.C., los estandartes de la Virgen de Guadalupe están por todos lados y no solamente portados por nuestros hermanos hispanos, sino por todos, por los participantes, ¿no? ¿Dónde ve usted la conexión de esto, monseñor? Yo creo que lo que has dicho exactamente, pero yo creo que hay más, porque la misma imagen toca el corazón, como se lo tocó a los indígenas. Quiero hacer referencia a algo muy indígena, pero que en otros programas no habíamos aclarado bien, y me parece una de las cosas más impresionantes y que no hace mucho se descubrió en el 2008. Es decir, antes incluso de la canonización de San Juan Diego, nosotros sabíamos de por qué es importante la fecha como tal, solsticio de invierno, como ya lo hacíamos notar, pero no sabíamos por qué exactamente, además de solsticio de invierno, era tan importante la fecha de su aparición. Esto es una verdadera inculturación que algunos de los hermanos que han escrito en contra de la aparición, pues no lo alcanzan a ver, incluso dicen, por ahí buscaron una fecha inventada, ¿verdad?, para esto de la aparición. No tienen idea, porque el 12 de diciembre de 1531, toda la fecha en sí guarda, para mí, un misterio que gracias a Dios se ha develado, en donde podemos afirmar que si bien es solsticio de invierno, el sol vence las tinieblas, es la fecha cuando se celebraba una de las grandes fiestas de los indígenas que se llamaba Panquetzalistli. Esto que estoy nombrando no es un ídolo, es una fiesta, así se llamaba. Para esa celebración de Panquetzalistli se tenían 80 días de lo que llamaban cuaresma, o sea, sacrificios, etcétera. Sacrificios, o sea, se perforaban la nariz, la lengua, las piernas, las orejas, etcétera. O sea, hacían penitencia 80 días en serio para estas fiestas de Panquetzalistli, donde se tenían un montón de sacrificios humanos, supuestamente para dar el corazón y la sangre a los dioses. Como la Virgen de Guadalupe, solsticio de invierno, exactamente en la fiesta de Panquetzalistli, donde Motolinia, uno de los franciscanos de aquella época, la describe así: es como la Pascua indígena. Esto es brutal, maravilloso. ¿Por qué? Porque exactamente está haciendo una síntesis perfecta. El Evangelio, digamos el eje del Evangelio, es la encarnación del Verbo y la Pascua, como dice San Pablo. ¿De qué hubiera servido que Cristo se hubiera encarnado si no hubiera resucitado? Claro. Exactamente en ese momento. Y esto es sumamente importante porque ella detiene los sacrificios humanos. Me explico. Los españoles y los misioneros, los conquistadores, perdón, y los misioneros habían detenido como detendríamos nosotros los sacrificios humanos. Simplemente detengan eso. ¿Cómo es posible? Así era un sacrificio, por ejemplo, al dios Tlaloc de la lluvia, de tener a un niño, de quitarle las uñas para que llorara mucho, de cortarle el pechito, sacarle el corazón para ofrecerlo al dios Tlaloc. Yo creo que actualmente, si viéramos algo semejante, detendríamos inmediatamente la mano del agresor. Es obvio. Así detuvieron los sacrificios humanos, sin más. Esto es diabólico, esto es terrible. Nosotros diríamos quizás otras palabras, pero para el caso es lo mismo. La Virgen de Guadalupe ahora entiendo cómo detiene los sacrificios humanos. Ahora lo entiendo.
porque precisamente por esta inculturación perfecta que ella hace, con estas fechas, con estas fiestas que celebran los indígenas, lo digo de esta manera para entendernos, es como si ella dijera, yo los entiendo, yo sé lo que son los sacrificios humanos, porque yo estuve delante del sacrificio de mi hijo, yo estuve de pie, a mí nadie me cuenta lo que significa el dar a un hijo en sacrificio. Yo sé lo que son los sacrificios humanos. Yo estuve llorando delante de mi hijo que se desangraba y entregaba toda su vida por toda la humanidad. Yo sé lo que son los sacrificios humanos. No más sacrificios humanos. Mi hijo es el único y eterno sacrificio. De aquí viene toda una conversión en una inculturación perfecta. Y esa inculturación sigue y sigue. Y me parece que por ahí es la explicación de cómo tomamos a la Virgen de Guadalupe como protectora de la vida. Claro, porque el aborto legal es una nueva forma de sacrificio humano, es una nueva forma de paganismo, de culto al demonio en el fondo, ¿no? Por supuesto. Así que ahora entiendo, si bien quizás personas que no tienen una mentalidad indígena, por supuesto, pero logran captar esto, que la Virgen de Guadalupe, no cabe duda, toca el corazón de todo mundo. Yo me acuerdo de una persona, una señora ya grande, que estaba rezando su rosario delante de una clínica de aborto en Viena. Fíjate dónde, en Viena. Y me acuerdo que tenía la Virgen de Guadalupe, ahí la tenía, en fin. Yo llegué a felicitarla, le dije, señora, la felicito. Y mire, usted aquí solita, le dije. Ella me dijo, no estoy sola. La Madre de Dios me acompaña. Así que ella se hace entender, ella sabe tocar el corazón, ella sabe hacer esta inculturación del Evangelio. Eso tocó el corazón también, obviamente, de todas las personas que incluso sin conocer profundamente la historia, hay una conversión. Esto nos lo hace ver también Juan Pablo II, porque precisamente en Ecclesia in America habla de esto. Ella es la estrella de la evangelización. Ella hace que nosotros vayamos a Jesucristo nuestro Señor. ¿Cómo me acuerdo de Juan Pablo II? Esto sí, para ver la actualidad de todo lo que ella hace, de cómo cuando se iba a canonizar Juan Diego, estábamos viendo toda la cuestión de los vuelos y todo esto, porque yo fui secretario de esa quinta visita del Santo Padre a México, cosa que me honra muchísimo. Y en esos días de arreglo de todo esto, de organización, me acuerdo que le dijeron los médicos de cabecera del Santo Padre, no vaya a México a canonizar a Juan Diego. Canonícelo aquí en el Vaticano, no vaya a México. Recuerden que ese viaje iba a ser muy penoso para Juan Pablo II, ya estaba muy enfermito, realmente estaba muy mal, muy débil, y él tenía que ir hasta Canadá con los jóvenes, luego a Guatemala y finalmente México. Así que estaba el trayecto muy difícil. Cuando Juan Pablo II, abriendo esos ojos azules que él tenía, vio a todos y dijo, ¿ya acabaron? Y dijo con su manita así, nos vemos en México. Y añadió, yo tengo que ir a México, así sea en silla de ruedas o en camilla, yo tengo que ir a besar la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, porque en esa imagen comenzó todo. Y vino a México, y estuvo en México. Y cuando yo lo veía delante de mí, porque en la postulación, en el momento de la canonización de San Juan Diego, estaba de frente a él, pero más bien yo veía la imagen de la Virgen de Guadalupe y le decía, cuídalo, ayúdalo, fortalécelo. Realmente fue un momento lleno de su protección, lleno de su amor, lleno de su cariño, lleno de todo eso que nos mostró Juan Pablo II, que en la enfermedad, en la debilidad, pero un hombre lleno de la fuerza del Espíritu Santo, lleno de Dios. Hijo, fue de los momentos que más fuertemente habló, si se me permite la expresión. Y cómo se ve una inculturación tan actual, tan verdadera, que está tocando a todo el mundo. Ahora, Monseñor, usted fue el postulador de la causa de canonización de San Juan Diego. Y antes de comenzar el programa, hablando un poco de toda esta proyección al futuro que tiene la Santísima Virgen de Guadalupe,
me decía que el milagro que llevó a la canonización de San Juan Diego también tiene un carácter emblemático y una lección para el cristiano de hoy. Entonces, no sé si podría explicarnos un poco cuál fue ese milagro, cuáles fueron las circunstancias y un poco la lección. Primero usted me dice que fue para usted siempre personal, pero también para nosotros los católicos, ¿no? Para todos, para todos. Qué bueno que me preguntas eso, porque efectivamente fue un joven de 18, 19 años, Juan José Barragán. Esta persona, pues, estaba en un momento muy difícil de su vida, su familia divorciada, etcétera, muy, muy complicado, y él quiso suicidarse. Fíjate qué interesante, pues, si se puede decir la palabra, pero cómo el milagro que lleva a los altares a Juan Diego es de un joven méxico-americano, un jovencito que intenta suicidarse. Es decir, lo que desgraciadamente mucho ahora vemos. Jóvenes con toda una vida por delante, llenos de plenitud, y sin embargo quieren terminar sus días de esa manera. La total falta de esperanza de un mundo que no da respuestas, pues, para... Exactamente. Quiere suicidarse, va a la cocina, su mamá, también hay discusión, en fin, esto se da en México. El departamento donde estaba habitando la mamá con él es más o menos 10 metros de altura, es en un segundo piso, lo digo por lo que sigue. Entonces él quiere suicidarse, va a la cocina, agarra un cuchillo y se trata de clavar el cuchillo. La mamá llega como loca, le quita el cuchillo, pero el muchacho quiere suicidarse. Se va al balcón para lanzarse desde el balcón de su casa, desde la terracita que tienen, y alcanza la mamá a agarrarlo de las piernas. Así que está el muchacho boca abajo, la mamá agarrada de las piernas y gritando: Juan Diego, mi hijo. ¿Por qué se le ocurrió a la mamá decir Juan Diego? Porque todo esto es el 3 de mayo de 1990. La prensa en México, radio, televisión, hablaba de que Juan Pablo II llegaba a México para beatificar a Juan Diego el 6 de mayo. Así que ella tenía en mente Juan Diego porque iba a ser beatificado del 3 de mayo al 6 de mayo, o sea, unos cuantos días. Así que gritó: Juan Diego, mi hijo. La gente que pasaba por ahí veía aquel espectáculo, ¿verdad? Terrible. Incluso se acercó algún muchacho para, con su cuerpo, a ver si atajaba a si se zafaba. Efectivamente, mucho más joven el muchacho, se zafa de los brazos de la mamá, viene de caída de cabeza, rompe el cráneo en el cemento. El muchacho que iba medio a sostenerlo se echó para atrás instintivamente y es el testigo más cercano de que no puso ni las manos, sino que con el cráneo se estrelló en el cemento. Obviamente lo dan por muerto, la mamá baja como loca las escaleras, por situaciones estaba cerrado doble chapa en el edificio, le fue difícil abrir a la mamá, bueno, de aquí a que llega quien le abre, los vecinos ya le habían puesto una sábana al muchacho, lo daban por muerto evidentemente en un charco de sangre, hasta velador había. Llega la mamá y en eso se levanta el muchacho, sangre por todos lados, ve a la mamá, reconoce a la mamá y le dice: mamá, qué golpazo me di. Dijo otra palabra más mexicana y más, ¿no? Pero no la puedo decir, pero está en el expediente: qué golpazo me di. Los doctores después que analizan con rayos X y ven que está roto el cráneo, el líquido encefalorraquídeo está afuera. Los doctores que nos están viendo allá en su casa seguramente captan que esto es imposible. Así es imposible que el muchacho todavía se levante, reconozca a la mamá y todavía esté con una fuerza, porque no se dejaba meter a la ambulancia que llegó. Total, lo llevan a la ambulancia, lo llevan al sanatorio y en el sanatorio lo atiende el doctor Juan Homero Hernández Illescas. Trata de inyectarle un sedante, no se deja el muchacho, total. Al final ya lo calman, lo dejan ahí, analizan los doctores qué pasó y simplemente están sorprendidos de cómo es posible que todo este muchacho viva. Lo dejan así, le dicen a la mamá: lo vamos a dejar solamente con oxígeno. Eso fue el 3 de mayo. El 6 de mayo el Santo Padre Juan Pablo II está beatificando a Juan Diego
y en la Basílica de Guadalupe. Y en el momento de la consagración, cuando alza la sagrada forma, nosotros lo sabemos porque tenemos el video y tenemos los minutos y segundos de lo que transcurre. En el hospital, el muchacho se levanta. Tiene hambre, pues nada más lo tenían a base de suero. Tiene hambre. Ve comida que le habían llevado a un enfermo a un lado, que estaba dormido. Entonces el muchacho dijo, vénganos tu reino, ¿verdad? Juan José. Empieza a comer y pasa a la enfermera, lo ve, corre por el doctor y le dice, doctor, doctor, su cadáver está comiendo, ¿no? Y dice, ¿qué estás diciendo? Que estás como loca. No, su muerto está comiendo. Ahí van corriendo los dos, me dice Juan José, porque nos entrevistamos por supuesto, y me dice que vio la cara de la enfermera y del doctor de tal manera que él pensaba que estaban enojados porque le estaba robando la comida del de al lado. Y entonces, claro, la sorpresa, analizan al muchacho y ven que todo el cráneo está soldado, que las venas, las arterias en su lugar. Esto es imposible. Pues ahí está. En 3 días, al muchacho no le dolía ni la cabeza. Él sale del hospital el 12 de mayo de 1990, pero todo ese tiempo fue para hacer análisis de qué había sucedido. Este es el milagro que hace Dios, porque todos los milagros vienen de Dios, a través del candidato a los altares, que es Juan Diego. Que es muy importante la canonización, ¿por qué? Porque la aparición de la Virgen de Guadalupe no es dogma de fe, como la aparición en Fátima, como en Lourdes, no es dogma de fe. Pero en la canonización de cualquier santo, pero en este caso estamos hablando de Juan Diego, va implícito el dogma de la infalibilidad del Papa. Efectivamente. El es Papa, muy importante. Así es. El Papa involucra su infalibilidad en la canonización de los santos. Así es. Así es. Y es muy importante decir que obviamente la existencia de Juan Diego fue comprobada con anterioridad, por supuesto, y a quienes se necesita, historiadores, con todas las fuentes históricas. Nuestro trabajo fue expuesto a otros grupos de historiadores que criticaron, que pusieron, que completaron, en fin, todo. Además de estos, vamos a llamarle abogados del diablo, unos oficiales y otros no, que vuelvo a repetir, nos ayudaron muchísimo porque todas sus dudas fueron contestadas, porque iba a estar implícito el dogma de infalibilidad del Papa. Y luego también la cuestión médica del milagro. Son los doctores, analizan otros grupos de doctores y así van analizando qué sucedió. Me acuerdo que mandaron estos exámenes médicos a un doctor que ya años después, que no conocía al muchacho. Entonces analiza las cosas y pone de puño y letra y firmado, interesante caso. ¿Dónde está el cadáver? Y pone así interrogante, porque es lógico que él lo daba por muerto. Y resulta que el amigo estaba estudiando computadora y todo eso. Bueno, el caso es que después de todo eso, el Santo Padre canoniza a Juan Diego, dice, este hombre está en el cielo. Este hombre es modelo de santidad entre todos nosotros. Este hombre es puente de unidad entre Dios y los hombres. Ahí está implícita el dogma de la infalibilidad del Papa. Así es. Y con ello está confirmando su encuentro con la Virgen de Guadalupe. No será dogma, pero es totalmente cierto. Claro, efectivamente. La certeza y además acompañada por la cantidad enorme de testimonios contemporáneos al milagro guadalupano, ¿no? Porque los españoles tenían esta costumbre de registrar, pero hasta cuando se caía un clavo, ¿no? O sea, y esta tradición, digamos, de armar archivos y de armar documentos, ¿no? Sí. Que de alguna manera hacen irrefutable el hecho de que aconteció lo que aconteció, ¿no? El fenómeno guadalupano. Usted, Monseñor, me decía también que en el contexto de la nueva evangelización y del papel que tiene Nuestra Señora de Guadalupe, y vamos a hablar un poquito después de eso, no puede ignorarse el vínculo que tiene nuestro hoy Papa Francisco
con la Virgen de Guadalupe. ¿Nos podría hablar un poquito de eso? Sí, cómo no. Fíjate que cuando a mí me invitaron para ir a Aparecida de Brasil, para ayudar, para de alguna manera auxiliar con algunos datos sobre la Virgen de Guadalupe, yo con mucho gusto fui, participé. Fue algo muy, muy, muy bonito cuando en las misas resulta que preside el cardenal Jorge Bergoglio. Y me acuerdo que fue al único que presidió la Eucaristía, que digo, lo tengo en la memoria porque me impactó a mí también, que le aplaudimos después de la homilía, porque fue tan como es, con esa sencillez, con ese amor, con ese cariño, con ese don de gentes, con esa humildad, con esa manera que él tiene de tocar el corazón tan profundamente, con rasgos tan auténticos, que realmente a mí me impactó mucho. Cuando, ahora que fue elegido para ser Santo Padre y que tiene pues este gran ministerio, este gran servicio a la Iglesia, no cabe duda que nos alegramos tremendamente por ser latinoamericano, por supuesto, por todo lo que él tiene, digamos, de gran fuerza, de gran inteligencia, con los jesuitas, etcétera. Pero sobre todo ese lado humano sencillo. Y con respecto a la Virgen de Guadalupe, me da también tremendo gusto el hecho de que sus papás se casaron el 12 de diciembre de 1935, o sea, en la mera fiesta de la Virgen de Guadalupe. Y también 1935, cuando es patrona de Filipinas, Así que muchas cosas así muy fuertes, pero hay algo... Que no era una fiesta en Argentina, es importante destacar eso, no era una fiesta en Argentina. Así es. Ellos no sabían que se estaban casando el día de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Así es, o sea, esa coincidencia, pero lo que sí me parece muy importante resaltar es lo que dicen los obispos, incluido él, en Aparecida de Brasil sobre la Virgen de Guadalupe. Cuando dicen que ella preside con el humilde Juan Diego el Pentecostés en América. Esto es impresionante. Y cuando habla de los Juan Diegos de este mundo, de ahora, de este momento. ¿Cómo interpreta usted, Monseñor, esa referencia a los Juan Diegos de este mundo? ¿Qué significa para los laicos hoy en día esta referencia a los Juan Diegos de este mundo? ¿Cómo deberíamos interpretarlos? ¿Cómo nos lleva a entender nuestro papel, el papel de cada laico en cada rincón sobre su contribución a la nueva evangelización? Una pregunta muy importante porque, como decíamos en programas pasados, ella, Santa María de Guadalupe, sabe poner al Concilio Vaticano II en el siglo XVI. A mí me parece que la respuesta la tiene el mismo evento guadalupano cuando se ve la situación con Juan Diego. Es decir, Juan Diego, en un momento dado que no es creído por el obispo, le dice manda a otro. Sin embargo, la Virgen le dice, tienes que ser tú, te lo ruego, te lo suplico. Lo decíamos la vez pasada. Así que pone en movimiento a Juan Diego, al laico, para ir a hablar con el obispo. Ella podía haberse aparecido directamente con el obispo y ahorrarse todo esto. Sin embargo, ella quiere la intervención, la participación. ¿Lo necesita? Por supuesto que no. Ella, vuelvo a repetir, puede haberse aparecido directamente al obispo, pero ella quiso necesitarlo. Ese es el punto. Como Dios con nosotros. ¿Nos necesita? No. Quiere necesitarnos. Porque sabe perfectamente que es el único camino del amor verdadero. En esa participación con toda la libertad, es el amor verdadero, el hacer un servicio hacia los demás, el procurar el servicio hacia los demás. Y este servicio es precisamente la guía del amor. Es que el servicio máximo es precisamente el que implícitamente uno esté viviendo el amor, sirviendo al otro, amando al otro, entregándose por el otro. Si comprendiéramos esto, que la plenitud de nuestra vida es el servicio en el amor al otro, y por eso la participación tan importante de Juan Diego, y todavía más con la Virgen de Guadalupe, que yo francamente me siento muy, muy tocado, porque
el mensaje al obispo es este: el aprobar la casita sagrada donde dará todo su amor. Sin embargo, la parte aquella donde le dice, no tengas miedo, no estoy yo aquí que tengo el honor y la dicha de ser tu madre, y todas estas maravillosas palabras, Juan Diego no se las dice a su marga. Juan Diego se las dice al mundo. El laico en el mundo es también testigo de esto. Es algo impresionante también el hecho de que la Virgen de Guadalupe no eligió para poner su imagen una alba, una estola, una casulla, una mitra, sino una tilma de un laico, humilde, sencillo. Ahí imprimió su maravillosa imagen que nos habla del amor verdadero que es su Hijo Jesús. Ahora, hay otro detalle, Monseñor, que quisiera saber rebotarle a usted en esta idea, ¿no? Juan Pablo II, el beato Juan Pablo II, insistió en un concepto que fue de alguna manera el lema de su pontificado, ¿no? Que luego recoge Benedicto XVI y hoy vemos insistido por el Papa Francisco. Y es este tema que, curiosamente, mucho tiempo atrás en la historia, también sale en este diálogo maravilloso entre la Virgen de Guadalupe y San Juan Diego. No tengáis miedo. Luego Benedicto XVI va a decir, no tengan miedo, Jesucristo no quita nada, lo da todo, ¿no? Y el Papa Francisco hoy está insistiendo, no seamos una iglesia autorreferencial que tiene miedo de salir. Cuando salga la iglesia se puede accidentar, pero es mejor una iglesia accidentada que una iglesia enferma, como la que se queda dentro de su casa y que al final se la terminan comiendo las enfermedades de la inactividad, ¿no? Entonces, esta conversación que la Santísima Virgen María tiene, Nuestra Señora de Guadalupe tiene, es con un laico, ¿no? Y en consecuencia, me da la impresión de que hay una continuidad enorme, especialmente hoy en día, donde tantos laicos podemos tener la reacción, pues, de no, Señor, no me envíes a mí, mira que yo soy un niño que no sabe hablar, ¿no? Y ese no parece ser el mensaje guadalupano y no parece ser el testimonio de Juan Diego, ¿no? Hago referencia al Génesis, cuando la serpiente del mal toca el corazón humano. Lo primero que le pone es miedo, es temor a Dios. Es pensar que viene a agredirnos, a hacer competencia, a hacer exactamente lo que no es Dios. Y cómo estos se esconden. Y prácticamente se lo dice Adán a Dios, te tuve miedo y me escondí. Ese es digamos, el meollo, el punto de donde sale todo lo demás. Le tengo miedo al hermano porque me agrede su presencia. Le tengo miedo porque si él crece más me hace sombra. Le tengo miedo, es el miedo lo que nos destruye a los demás. Por eso la Virgen de Guadalupe, el mensaje que retoma los papas Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco, como muy bien decías, es precisamente tocando ese punto. No tengas miedo, y mucho menos de Dios, que es la plenitud. Es el amor total, es lo que tú tanto anhelas. Por eso, incluso haciendo referencia con los indígenas, y que seguramente sustentó a Juan Diego, es aquello que ya comenzamos a iniciar a decir, pero yo quisiera decirlo completamente como los indígenas papás le decían a sus hijos chiquitos, y viene en referencia de esto, les decían así: Socoyotito mío, socoyotita mía, el nacido de mí, mi hechura humana, tú eres mi collar de piedras finas, mi plumaje de quetzal. Pórtate bien, sé honesto, sé verdadero, sé un solo rostro, un solo corazón. Ten siempre presente en tu mente y en tu corazón que tú eres mi sangre, tú eres mi color. Ten siempre presente en tu mente y en tu corazón que tú eres mi imagen,
en ti está mi pintura. Cualquiera que te vea a ti, me estará viendo a mí. Wow. Es algo precioso que decían los indígenas a sus hijos chiquitos. Es exactamente Dios con nosotros. Cualquiera que te vea, te estará viendo a mí. Y si tú tienes mi ser, mi presencia, mi persona en tu corazón, nada te puede apartar, nada te puede herir, nada te puede destruir. Al contrario, y precisamente de ahí viene esto que dice la Virgen de Guadalupe: ¿no soy acaso la fuente de tu alegría? Es darse en el amor, es darse en la alegría y en la plenitud, lo que tanto anhelamos. Por eso no tener miedo, y mucho menos los jóvenes. Como decíamos, este joven que se quería hasta suicidar, y cuántos jóvenes teniendo quizás no solamente salud, sino hasta muchos bienes materiales, tratan de suicidarse porque no encuentran la verdadera plenitud, que no entienden que es precisamente darse a los demás en el amor, sin ningún temor y con toda esa alegría que Dios te da. Por eso es un mensaje tan actual que están tomando los santos padres, para darnos, santos padres, lo digo con toda, subrayado, porque uno más santo que el otro, qué barbaridad. Tenemos una iglesia católica, donde estos santos padres nos están diciendo con toda fuerza de no tener miedo, abrir las puertas a Jesucristo, que Él entre hasta lo más profundo del corazón, y es amando y sirviendo a los demás. Monseñor, un tema que me gustaría abordar. Usted ha tenido el privilegio de combinar sus estudios, digamos, bastante eruditos, históricos, sobre el gran don y el misterio guadalupano, luego conectado con la historia y con los milagros relacionados a la canonización de San Juan Diego. Yo no conocía los detalles dramáticos, pero enormemente emblemáticos del milagro que lleva a la canonización de San Juan Diego, porque involucra a un joven, y a un joven desesperado, que es una especie de emblema, sí, de la juventud de hoy, sí, ¿no? Y en consecuencia, como la respuesta guadalupana, digamos, es una respuesta especialmente para los jóvenes, digo para todos, pero especialmente para los jóvenes. Al mismo tiempo, usted ha combinado un trabajo pastoral constante. Está usted en contacto con fieles, con personas. Digamos, nosotros sabemos, y usted lo ha dicho en los programas anteriores, el que convierte los corazones es el Señor. Él es el dueño de los corazones. Sin embargo, lo hace a través de una madre llena de ternura que nos sirve, digamos, de puente de regreso a casa, que es la casa del Señor. ¿Tiene usted recuerdos o anécdotas o ejemplos de conversiones que podríamos llamar, toda conversión es a Jesús, pero conversiones que podríamos llamar guadalupanas, de personas que digamos, alejadas de la fe, o incluso contrarias a la fe, o fóbicas a la fe, o desilusionadas, han encontrado en el encuentro personal con la Virgen de Guadalupe, a veces a la vuelta de la esquina, es decir, de formas completamente inesperadas, haber recuperado la esperanza y el amor al Señor y el celo apostólico? Hay muchos ejemplos que yo he vivido de gente que no tiene un bebé, que hablamos, que oramos, que le pedimos a la Santísima Virgen de Guadalupe, y tienen este don maravilloso de recibir la vida. Hay ejemplos, cantidad de ejemplos de personas que no creían definitivamente, entre otros, por ejemplo, el jefe de Aste Tosman. Aste Tosman es el científico, todavía vive, le mando un saludo enorme, que logra a través de la computadora confirmar lo que los oftalmólogos ya veían en los ojos de la Virgen de Guadalupe. Creo que es un compatriota mío, ¿no es peruano? Sí, claro, peruano. Claro. Sí. Bueno, ya naturalizado mexicano. Nada más ¿sí? Sí. Bueno. La Virgen de Guadalupe se lo comió al hombre. Algo así. El caso es que los oftalmólogos, que son varios, estamos hablando de más de 20 y tantos, 25 más o menos, que han analizado con sus instrumentos los ojos de la Virgen de Guadalupe, entre otros el tío del actual rector del santuario, Enrique Gleni, el doctor Graue. Él firma
la inspección que hace a los ojos de la Virgen de Guadalupe, y es muy curioso porque en un momento dado que está analizando los ojos, se le olvida que está viendo la imagen de la Virgen de Guadalupe y dice él, lo escribe, lo firma, dice que en su mente cruzó el decirle, a ver, haga hacia arriba sus ojitos, o sea, hasta que recupera ahora sí que el sentido, pues ¿cómo? De lo humano, entre comillas, ¿verdad? Que está viendo. O sea, quería pedirle a la Virgen como doctor, ahora levanta sí, los ojitos para... De un momento. Entonces, ahí están firmados muchos de los doctores que han analizado esto, ven la ley de Purkinje-Sassoon, que significa que las imágenes se reflejan en el primer lente que tenemos y en el segundo lente que tenemos están de cabeza estas mismas imágenes. Esa es la ley Purkinje-Sassoon. Personas que son capacitadas, doctores de lo mejor y firmando todo esto. Bien. El doctor Aste Tosman hace este experimento con los ojos de la Virgen, pero a través de la computadora. Y él ve estas imágenes. Quiero subrayar una cosa. Yo sí entiendo a las personas que ven de repente imágenes con estas un poco desenfocadas y grises y le ponen, según la fantasía, la imaginación. Aquí hay que irse con calma, porque yo soy muy, en este sentido me voy con mucha prudencia. Lo de los ojos de la Virgen de Guadalupe es que se reflejan estos seres humanos, pero no en un solo ojo, sino en los dos. Y se empalman las imágenes de los dos ojos, de una manera impresionante, porque no estamos hablando entonces de una fantasía que alguien haya tenido y ver imágenes humanas, sino que al tomar un ojo, con lo esférico del ojo, la luz y sombra distinto, la inclinación de la imagen, y tomar las imágenes del otro ojo, y ponerlas en medio es donde empalman las imágenes. Es algo sorprendente, de veras. Bueno, el doctor José Luis Martínez Negrete no creía en lo que veía Aste Tosman y se burlaba de él. Era el jefe. Y la esposa de Martínez Negrete le dijo, ¿cuál es tu miedo? ¿Por qué no haces el experimento como lo hace José Aste Tosman? A ver, si es un fraude, lo decimos al mundo entero. Y si no, la esposa, ¿eh? Así que hace el experimento. Y si no, le dejó la pregunta así, la interrogante. Ajá, y si no, vago. Ajá. Y entonces hizo el experimento, nos vino a ver, yo tengo grabada esta conversación, en donde nos dice, padre, no me pregunte ni cómo, ni cuándo, ni quién. Pero ahí, en esos ojos, hay reflejos humanos. Es impresionante. Claro, se convirtió el jefe de Aste Tosman. Pero quisiera decir también otra anécdota que a mí me pasó y que me parece que puede ayudar a mucha gente, porque me parece una gran responsabilidad tener este tesoro, enorme responsabilidad. Yo estaba tratando de aprender un poquito inglés para poder hablar de la Virgen de Guadalupe en inglés. Y gracias a los Caballeros de Colón, que les mando un abrazo enorme, porque los Caballeros de Colón hacen un ministerio, un servicio impresionante al señor Carl Anderson, es guadalupano, americano, guadalupano, y bueno, somos hermanos. El caso es que ellos me ayudaron para ponerme profesores para poder aprender inglés. Y mis profesores, uno judío y otro hermano protestante. Yo les decía que en México somos el 85% católicos, pero el 100% guadalupanos. Yo lo decía con mucho, ¿no? Me llenaba la boca. El caso es que el hermano protestante, mi profesor, en buen plan, no en mal plan, en buen plan, me presentó un escrito del periódico, un periódico norteamericano donde venía artículos sobre México, para que yo leyera mejor, para que pronunciara mejor, para que yo entendiera mejor el inglés. Y cuando trato de leer aquello en lo mejor que podía de pronunciación, comienzo a leer cómo habían secuestrado a un niño de 8 años. Gente de un mercado sobre ruedas, como decimos, de un mercado, y que lo habían secuestrado los mismos del mercado, sus compañeros de venta comercial. Habían secuestrado a su niño. Y cómo les exigían tanto dinero que los pobres papás tuvieron que vender todo, quebraron todo por tener el dinero para estos salvajes, porque no sé cómo llamarlos, la verdad, porque inyectaron ácido directamente al niño para matarlo inmediato.
yo trataba de leer eso. Y llegó un momento en que yo me acordaba de lo que les había dicho a mis profesores y quería tragarme en ese momento mis palabras al decir que el 100% éramos guadalupanos. Me los quería tragar. Porque alguien que ha recibido el tesoro de la Virgen de Guadalupe y todo este mensaje y toda esta inculturación, no podemos llamarnos guadalupanos si no actuamos como tales. Porque si no, eso se vuelve hipocresía. No podemos llamarnos, somos el 85% católicos, 100% guadalupanos. Tenemos que vivir como tales. Y esta es la invitación llena de maternal ternura y de alegría de parte de la Virgen de Guadalupe. Tenemos una responsabilidad enorme. La conversión, esto que tú me dices, tiene que llegar hasta lo profundo del corazón de todos aquellos que incluso nos llamamos guadalupanos. Tiene que tocar hasta lo más profundo del alma para que nosotros actuemos como tales. Para mí es una enorme responsabilidad el podernos decir católicos, guadalupanos, para vivir como tales. Y de esta forma definitivamente ayudar a cambiar el mundo, porque de eso se trata, es decir, de que nuestra coherencia sea un testimonio que no solamente nos permita vivir la vida cristiana hacia la buena relación con Dios de una forma individual, digamos, o dentro de una comunidad limitada, porque el misterio guadalupano, como usted, como lo conocemos, pero además como usted muy ricamente nos los ha descrito en los programas anteriores, y dicho sea de paso, los que no han visto los programas anteriores con Monseñor como el experto que es, vayan por favor a la página de EWTN en español en YouTube, la sección youtube.com/EWTN español, y ahí están los programas anteriores de Cara a Cara. Monseñor Chávez ha venido explicando cosas maravillosas en los dos programas anteriores, pero una de las cosas que usted explicaba es la explosión evangelizadora colosal que tuvo el fenómeno o el misterio guadalupano, el casi 500,000 de personas de las etnias locales que estaban pidiendo el bautizo, que luego querían la confirmación, y cómo nos contaba el esfuerzo de confirmar es lo que le termina costando la vida al mismo obispo Zumárraga, que de Dios goce, ¿no? La fatiga de ir a... Entonces, creo que no sé si coincide conmigo, Monseñor, pero hay una exigencia guadalupana contemporánea en el siglo XXI para que nosotros busquemos también este estallido de la fe, este testimonio de la fe, pero en el que a los San Juan Diego, después de la conversación esta a los pies del monte del Tepeyac, pierde el miedo y se vuelve en el gran Cristóforos, en el lugar portador de Jesús en la belleza de la Virgen María, ¿no? Por eso es tan importante lo que realmente inspiró el Espíritu Santo al Papa Benedicto XVI cuando congrega a todos los obispos del continente a aquella misa el 12 de diciembre del año 2011. Todos los obispos en torno a él en la Eucaristía, en la fiesta de Guadalupe. Esto es importantísimo. De ahí surge la idea de hacer un congreso guadalupano, nada menos que en el Vaticano. Esto, el Papa Benedicto XVI, realmente uno ve cómo Dios trabaja a través de la Virgen de Guadalupe en el Santo Padre para que sea conocido el mensaje y se tenga esta difusión al mundo entero, pero quiere que sea recibido el mensaje de los que trabajan dentro de la curia de una manera esencial. Es Curia Vaticana, que son los máximos expertos, aquellas personas que tienen un estudio concienzudo de todo y cómo es recibido todo este mensaje dentro de este congreso que se celebró nada menos que el 12 de diciembre del año 2012. Cuando se decía que el mundo se iba a terminar, se iba a acabar, pues el Santo Padre pone aquella que es la estrella de la nueva evangelización. Y entonces se hace este congreso, gracias también a
al presidente de la CAL, de la Comisión para América Latina, el señor Ouellet, gracias al secretario ejecutivo, el señor Carriquiri, gracias a tantos y tantos que intervinieron en esto, y gracias a tantos obispos y tantos laicos que estuvieron en ese momento, se hizo este congreso. Realmente fue impresionante. Para mí me dejó, es un parteaguas para mí también personal. Y ahora se está viendo que posiblemente, ya no posiblemente, quítale esa palabra, porque acabo ahora sí que de estar en esa reunión y ya es una cosa concreta, en noviembre próximo, mediados de próximo noviembre de este año 2013, se tendrá un congreso guadalupano, invitados todos los obispos en la Basílica de Guadalupe. Imagínate. Monseñor, una cosa maravillosa que aconteció en ese evento en el Vaticano el año pasado. ¿Tú estuviste, es que, así es, tuve la bendición de estar. Es que yo fui una de las personas, probablemente usted ya lo sabía, pero yo fui una de la mayoría de personas que estaban en ese evento que tuvo la ocasión de ir a los Jardines Vaticanos y subir a probablemente la parte más alta de los Jardines Vaticanos y descubrir que ya desde varios pontífices atrás, uno de ellos había querido inmortalizar el episodio guadalupano con un indígena mostrando la tilma a un franciscano, obviamente muy influido por la imaginación italiana, que pensaba en los indígenas como los nativos americanos, pues Sioux, ¿no? O sea, de los Estados Unidos. Entonces, es un indígena grandote, corpulento, ¿no? Mientras que el obispo Zumárraga es un franciscanito chiquito, ¿no? Que está rodeado mirando. Pero qué emblemático que es que en el punto más alto del Jardín del Vaticano se recuerde ahí con un monumento donde rezamos el rosario, ¿no? Y donde algunos de los periodistas que habían ido a cubrir el evento simplemente de prensa secular terminaron rezando el rosario con nosotros, como usted debe haber recordado, ¿no? Sí. Entonces, este potencial evangelizador de la Virgen de Guadalupe realmente tiene este carácter de estandarte, ¿no? Y creo que nos llena de esperanza saber que bajo el manto y de la mano de la Madre y siguiendo el ejemplo de San Juan Diego, tenemos un horizonte evangelizador que nos debe llenar de celo evangelizador y de alegría para anunciar el Evangelio, ¿no? Sí, por supuesto, y ya que mencionas el Rosario del Amor Guadalupano, lo celebramos todos los días 12 de cada mes en la Basílica de Guadalupe, en el Cerro del Tepeyac. Son 8 estaciones, pusimos 8 estaciones que vienen a ser los 7 sacramentos y la Iglesia Sacramento de Salvación. Así que son los 8 momentos que tienen relación con el Nican Mopogua, es decir, con el encuentro de la Virgen de Guadalupe y San Juan Diego. Porque, por ejemplo, la primera estación es el bautismo, porque es lo primero que escucha Juan Diego, su nombre de pila, Juanito, Juan Dieguito. La segunda estación hasta lo más alto del Tepeyac, que es la Eucaristía, porque es donde dice, quiero una casita sagrada para ofrecer mi amor persona. Y así, cada momento del acontecimiento guadalupano en esas 8 estaciones, y 8 porque obviamente estamos celebrando el 8º día, la resurrección. Así que es un rosario dirigido a Dios a través de su Madre Santísima de Guadalupe. Y me acuerdo que cuando se inauguró hace casi 3 años, ¿cómo pasa la vida? Este rosario lo inauguró don Norberto Rivera Carrera, el arzobispo de México, y me acuerdo que estábamos, pues, ahora sí que cuánta gente vendrá, además que habían habido unos tormentones, ¿verdad?, los días anteriores, y yo le dije, Santa Madre, pues tú verás el día que te pones, ¿verdad? Tú verás, tú controlas eso, a mí no se me da, a ti sí se te da, a ver cómo ves. Y hizo un día espectacular, fue muchísima gente, ayudados también aquí por los Caballeros de Colón. Realmente fue maravilloso contemplar más de 5,000 personas en ese cerro lleno de velas y de... No, fue algo increíble. Y todavía cada día 12 lo hacemos. Por eso en ese encuentro se decidió hacer una versión de 5 estaciones, pero hacer el Rosario del Amor Guadalupano, cosa que vamos a repetir también en el próximo Congreso de noviembre. Así que usando todo, el rosario, todos los sacramentos esencialmente, por favor, ¿no? Claro, lo más importante, la Eucaristía, los medios de comunicación, etcétera, estamos tratando de que este mensaje llegue y toque al corazón de todo ser humano.
que es muy importante para el día de hoy. Le agradezco muchísimo, Monseñor Eduardo, por este compartir maravilloso. Yo personalmente le digo que cuando tengo la oportunidad de ir al DF, a la Ciudad de México, normalmente mi primera parada desde el aeropuerto es a la villa, como le llaman los mexicanos, que me parece que ya la misma palabra conserva una ternura enorme. Todo el mundo sabe lo que significa voy a la villa, Sí, ¿no? sí. Es decir, esa es la casa, ¿no? Sí. La casa que todo el mundo sabe que es la casa suya, ¿no? Y yo siento que es una especie de agujero negro que nos introduce a los grandes misterios de una manera inmerecida, a los grandes misterios de la caridad y del amor divino. Muchas gracias, Monseñor, por haber estado con nosotros. Esperamos tenerlo muy pronto, una vez más, abusando de su generosidad. No, yo estoy encantadísimo. Les agradezco mucho a EWTN, a ti, a Enrique Duprat y a todos los que han hecho posible esto. Dios los bendiga. Y